pero no es mucho el tiempo de interferencia que hay. Yo te sugiero que continúes nomás con el programa y la gente lo va a ver igual. De hecho, ya tenemos 5 personas conectadas, Patito. Bien. Buenas noches. Somos de la Asamblea Territorial Apartidista de San Bernardo, un movimiento político-social que pretende reflexionar en torno a la situación política y social. Yo aviso, yo estoy desfasado, entonces Sí, Patricio, yo no sé si en este momento tú me escuchas. Yo te escucho a ti. Bien, te estamos escuchando y viendo perfectamente bien, así que dale nomás. Ya, lo que pasa es que me escucho, vuelvo a insistir, me escucho desfasado y me genera un problema ahí que no estoy, pero voy, yo sí. Bueno, las personas que acaban de hablar son Manuel Silva de Valparaíso, un dirigente social, activista social, que nos hemos conocido en el andar del trabajo y de los movimientos sociales. Claudia Susarte, y Lorena Rodríguez. Además del movimiento está el Patricio Gómez, Rodolfo Chamorro, Pedro Clavero, Catherine Navarro, Jorge Rifo. Y yo soy de San Bernardo, soy un activista, soy asesor en derecho, activista de derechos humanos en infancia y en salud mental. El propósito de este encuentro es compartir un poquito de información y reflexionar en torno al proceso constituyente que estamos llevando a cabo en el país. Y utilizamos este mecanismo porque es la realidad que hoy día se nos presenta con el COVID, que nos tiene en algunos casos en cuarentena y en otros casos en aislamiento voluntario a los que hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Esta experiencia para nosotros es nueva, así que en realidad todo lo que nosotros saquemos de hoy día, y uno de ellos es que, vuelvo a insistir, que estoy escuchando desfasado toda mi voz y me dificulta un poco la concentración, vamos a transmitirlo al resto de las organizaciones para que creemos una red a nivel del país y podamos contrarrestar la información no siempre certera que baja desde la autoridad, que baja desde la televisión, que baja desde los focos de poder. Entonces, el tema que hoy día nos convoca es el procedimiento de nueva constitución. Yo voy a iniciar esta presentación hablando de un tema que ha sido recurrente en la televisión y habla de la paridad de género. Se ha hablado mucho de que el órgano convencional, de manera histórica, nos va a llevar a una paridad de género, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. Eso es lo que nos dicen. Veamos realmente lo que hay. La paridad que se ha acordado es una paridad distrital. Y en Chile existen 17 distritos impares. Es decir, el país se divide geográficamente
para elegir a los diputados en 28 distritos. De esos 28 distritos, 17 son impares. Eligen 3, eligen 5 o eligen 7 integrantes. Entonces, podemos establecer con bastante sentido común que en estos 17 distritos impares va a predominar la existencia de uno u otro género. La tendencia en este país es a votar por los hombres y salvo que haya una sororidad electoral, eso se va a volver a repetir. Si no va acompañado de mayores recursos, un cambio cultural en el voto y podría darse eventualmente que el órgano convencional finalmente quede constituido por 69 miembros de un género y 86 miembros de otro género, lo que da una proporción de 44 a 56%. Eso no se lo han dicho. Y enfatizan en el tema de la paridad. También decir, eso es perfectamente viable, salvo la situación de que también puede darse a la inversa, que puede ser, digamos, un 86 mujeres y 69 hombres. También señalar que la paridad se refiere al órgano convencional y es un artículo transitorio que fue aprobado ahora en marzo y que no rige para la elección del resto de los órganos colegiados. Es decir, los concejales, la Cámara de Diputados, el Senado y los cores siguen con las mismas reglas que ya conocemos y así en la Cámara de Diputados tenemos una proporción de 120 hombres, 35 mujeres, que equivalen a un 78% de hombres y 22% mujeres, situación que se repite en el Senado de 43 miembros, 33 son hombres y 10 son mujeres. ¿Qué quiero establecer con esto? ¿Por qué empiezo por este punto? Porque no todo lo que nos dicen es lo que es. Y tenemos que estar atentos a esta situación, que la información Yo ahora puedo explicarle, digamos, lo que deben sentir los músicos cuando les llega el retorno con retraso. Hasta el chiste les llega atrasado, pero me llega todo el retorno con retraso y puedo entender ahora, digamos, cuando están en el escenario, digamos, y tienen este desfase. Pero vamos, la situación nos obliga a ser acucioso, a ser estudioso, que no todo lo que nos están diciendo es lo que efectivamente está sucediendo. Hemos escuchado de que se subió el sueldo mínimo y en realidad nos dimos cuenta que no era tal, sino que era un subsidio al sueldo. Que se quería proteger el empleo de las pymes y nos dimos cuenta cómo las grandes empresas se acogieron a estas medidas. Se nos dice que quieren bajar el sueldo de los parlamentarios, pero en realidad hay bastantes oposiciones y bastantes negociaciones entre ellos que en realidad todo queda en nada. Se nos dijo que se había aprobado un proyecto de resolución para que los cotizantes sacaran dinero de la AFP, pero no se nos dijo que se había rechazado el proyecto de ley que justamente tenía ese propósito. Y claro, nunca nos dijeron qué significaba un proyecto de resolución, que es una mera declaración de interés. Entonces yo empiezo con el tema de la paridad justamente para llamar la atención que no todo lo que nos dicen es y obliga a la rigurosidad y el estudio de los ciudadanos. El proceso constituyente en Chile empieza en razón del estallido social. El estallido social tiene una multiplicidad de causas en la corrupción y en los abusos que se han vivido en este país. La situación de los pensionados,
la situación de los estudiantes con el CAE, la situación de los trabajadores, la corrupción extendida en el sector público y en el sector privado, la desigualdad social, finalmente y después de 30 años, provocaron un estallido. ¿Y qué hemos tenido desde el gobierno desde el momento del estallido? Una serie de acciones distractivas, una serie de acciones que en general tienden a dividir a la ciudadanía. Nos trataron de dividir con la quema del metro, con los saqueos, nos anunciaban por televisión que venían oleadas de saqueadores que venían a atacar a otros pobladores, que se armaban esperando la venida de los pobladores. Solamente acciones distractivas para dividir. Hoy día no hemos visto cómo hasta hace poco el COVID invitó a la población a meterse dentro de sus casas, apagaron el estallido social, pero cuando se empezó a acercar finales de abril y querían normalizarlo, las mismas cifras ya tomaban otra característica en la televisión y generaban las condiciones para que la población asumiera una normalidad. Eso es manipulación. Y nosotros tenemos que estar atentos de esa manipulación. Cómo nos manipula el poder y cómo nos pone en estado de festividad para las fiestas navideñas, en estado patriota para las fiestas de septiembre o en modo fútbol, cuando la selección de fútbol juega algún partido y asumimos un patriotismo que en realidad es el patriotismo que a ellos les interesa. En ese contexto de manipulación, dispusieron lo que nosotros conocimos, el llamado Acuerdo por la Paz, suscrito el 15 de noviembre del año 2019. Este Acuerdo de la Paz se acoge a un llamado del presidente de la República, Sebastián Piñera, 10 presidentes de partidos políticos, y acuerdan una respuesta institucional al problema a través de un procedimiento que ellos califican de inobjetablemente democrático. Es interesante analizar estos 4 puntos. Se dice que se acoge un llamado de su excelencia el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien al tiempo de la llamada tenía un 4% de apoyo. Le había declarado la guerra al pueblo chileno y es indicado como el principal responsable de la violación de derechos humanos, que consta en informes como de la Cruz Roja, de Amnistía Internacional, del Alto Comisionado de la ONU, de Human Rights y parcialmente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es el llamado de quien es indicado como el principal responsable de los informes que hablan de abusos sexuales, violaciones, tortura, personas cegadas, cientos de personas mutiladas y miles de personas encarceladas. ¿Quiénes acogen este llamado? 10 presidentes de partidos políticos. A veces cuando yo tengo esta presentación a modo presencial, yo pregunto si la gente conoce los nombres de los presidentes de los partidos políticos. Y en la mayoría de los casos, eso no ocurre. Catalina Pérez, Javiera Toro, Luis Ramos, entre otros, son los firmantes de este Acuerdo por la Paz, que lo hacen vulnerando el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, que señale que ninguna persona o grupo de personas puede atribuirse potestades distintas a lo que le establece la Constitución y la ley. Ellos se arrogan la soberanía y fijan quórum, condiciones, límites,
respeto o limitaciones al órgano constituyente. Ellos no tienen esa facultad. En un país democrático y serio, estarían sometidos a un proceso, a un juicio político, con eventual privación de libertad, porque nadie puede atribuirse más facultades que la Constitución y la ley le establecen. Hernán Montalegre, un abogado, para los mayores que lo conocemos, tenía gran ascendencia en Chile, digamos, presentó un recurso de protección aduciendo que el acuerdo de estos presidentes, de estos 10 presidentes de partidos políticos, obedecía a las características de un acto privado y que solo los involucraba a ellos. Y que el pueblo soberano se había autoconvocado el 18 de octubre y lo había ratificado el 15 de diciembre a través de un plebiscito municipal y había dado origen al proceso constituyente. Al respecto también recomiendo leer los documentos del profesor de historia Gabriel Salazar. Luego, estos 10 presidentes de partidos políticos acuden a este encuentro en representación de sus partidos políticos. La Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista, por un lado, la UDI, Renovación Nacional, por el otro, y acompañando el Partido Radical, Evópoli, el Revolución Democrática, el Partido Comunes y el Partido Liberal. Esos son los 10 partidos que concurrieron. Por tanto, todos nosotros conocimos en esa fecha que hubieron renuncias a algunos partidos de ellos. Entonces, cabe preguntarse cuál es la representación de estos 10 presidentes de partidos políticos. Y esto nos lleva a hablar del refichaje ilegítimo del año 2017. Todos conocimos durante los años precedentes al 2017, previos, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, lo que fue la corrupción a través del financiamiento ilegal de la política. Cascadas, Penta, Soquimich, Ley de Pesca. Y otros casos conocidos llevaron al gobierno de Bachelet a nombrar una comisión que tenía por objeto velar por la transparencia. Así acordaron la ley 20.900, que era para el fortalecimiento y transparencia de la democracia. Ellos crearon una ley porque evidenciaban de que el país estaba en crisis por el financiamiento ilegal de la política. Y se había acordado a través de la Comisión Engels que los partidos políticos empezaran a recibir financiamiento por parte del Estado. Se habla de 7 millones de dólares para que dejaran de recibir financiamiento privado. Pero como condición se les establecía en el artículo 2º transitorio que estos partidos políticos deberían sincerar su militancia, efectivamente determinar quiénes eran y cuántos eran, y a través de ello evidenciar o transparentar los vínculos que tenían con sectores interesados de la sociedad. El plazo era de un año, del mes de abril del año 2016 al mes de abril del año 2017. Pues bien, estábamos en enero del año 2017 y ningún partido político podía inscribirse, porque no tenían militancia. ¿Qué significaba eso? Que no recibían dinero del Estado y, más grave aún, que no tenían ninguna posibilidad de presentar candidatos a ningún cargo de elección popular, al menos no con los privilegios con los cuales lo hacen hoy. Así presionaron al CERVEL, presionaron al árbitro, que dejó de ser árbitro y está además conformado por militantes de partidos políticos,
para que a través de una interpretación que vulnera justamente el proceso de transparencia, les permitiera inscribir la militancia a través de la firma electrónica avanzada, enviando con ello una fotocopia de una cédula de identidad por un correo anónimo. De esa manera, en 2 semanas o 3 semanas, los partidos políticos pudieron inscribir a la militancia que no habían podido inscribir durante ya 10 meses. Ya estábamos por cumplir el tiempo y por lo cual quedaban al margen de la ley. Es de esta manera que estos partidos políticos pasan a existir, vulnerando la propia ley que ellos habían creado para el fortalecimiento y transparencia de la democracia. Es de esta manera que presentan candidaturas como las de Alejandro Guillé, de Beatriz Sánchez y del propio Sebastián Piñera. Para esto tuvo que haber una concertación. Para esto tuvieron que ponerse de acuerdo y ocultaron esta información hasta el día de hoy. Se resisten a darla a conocer a la población. Si ellos hubiesen actuado en conformidad a la ley, Piñera no sería presidente. Además de ello, por el día 29 de diciembre, CERVEL liberó información de los partidos políticos y se les puede señalar que ningún partido político llega al 1% del padrón electoral. Revolución Democrática presenta 39 militantes, esto antes de la renuncia inclusive. El Partido Radical, 30.000. Evópoli, 21.000. Partido Comunes, 19.000. El Partido Liberal, 1.336. Ni todos ellos juntos hacen el 1%. El Partido Socialista, 0,8%, el PPD, 0,7%, la Democracia Cristiana, 0,7%, Renovación Nacional, 0,7%, la UDI, otro 0,6%. La suma del padrón electoral, un 4,5%. Es interesante que del estudio de la militancia se constata que más del 70% de esa militancia son mayores de 50 años. Y en el caso de la Democracia Cristiana, la UDI y Renovación Nacional, más del 40% de la militancia es mayor de 70 años. Aludo también en este tópico de la representación de estos partidos políticos y de los presidentes de ellos, la encuesta que en forma sostenida lo ubican entre las instituciones de mayor desprestigio, las instituciones de mayor desconfianza. Al mes de enero, los partidos políticos presentaban una confianza del 2%, el Congreso del 3% y el presidente de la República de un 4%. Cuando se evaluaban las instituciones más responsables del estallido, nuevamente figuraban el Congreso y los partidos políticos. Pues bien, estos presidentes de partidos políticos, en la representación antes dicha, deciden nombrar una comisión técnica. También cuando yo participo de estos conversatorios presenciales, pregunto si alguien conoce esa comisión técnica. ¿Quiénes la compusieron? Entonces se dijo que era 50% de oposición y 50% de gobierno. ¿Eso en qué derivó? En que los partidos de derecha llevaron 2 representantes. La UDI tenía 2 representantes, Evópoli tenía 2 representantes, Renovación Nacional tenía 2 representantes y el resto de los partidos políticos tenían 1. Interesante resulta leer en este punto los conflictos de interés de algunos de ellos. Vinculado a empresas como Cencosud, a las AFP, a las ISAPRES y otras instituciones
vinculada. Dice acá, digamos, Arturo Fernandoy, por ejemplo, vinculado a Cencosud, Asociación de Bancos, Cámara Chilena de Centros Comerciales, los dueños de los tragamonedas, otro Gastón Gómez, Asociación de la AFP, Asociación de Armadores de Chile, Compañía Sudamericana de Vapores, Banmédica, Universidad del Desarrollo, instituciones jesuitas, Inmobiliaria Activa, etc. Ese comité técnico elabora finalmente el proyecto que tiene por objeto dar una salida institucional al conflicto. Cabe señalar aquí, como lo señala acertadamente otro constitucionalista, Matías Sagredo, con una vasta experiencia, que señala que ninguna nueva constitución ni proceso constituyente ha de fundarse en el ordenamiento y en las instituciones fracturadas. Es decir, el quiebre, el estallido social se produce por una desconfianza en el Congreso, en los partidos políticos, y resulta que es el Congreso y los partidos políticos quienes generan la solución. Que se critica el ordenamiento jurídico y se utiliza ese mismo ordenamiento jurídico para generar supuestamente una nueva institucionalidad. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Un proceso constituyente nunca se basa en el ordenamiento fracturado y en instituciones quebradas. Luego, señalan que el procedimiento es inobjetablemente democrático. La verdad es que podríamos dejar hasta aquí el asunto, porque en realidad estas 10 personas se atribuyeron potestades que no tienen, se atribuyeron la soberanía popular, desconocieron la soberanía del pueblo, establecieron requisitos, quórum, límite, y no le preguntaron a nadie. ¿Alguien puede creer que la intencionalidad de ello era representar al pueblo o seguirse representando en los intereses que han hecho lo mismo durante 30 años? Esas son reflexiones que debemos hacernos. Entonces nos llevan a un procedimiento que ellos califican de inobjetablemente democrático y tenemos que desglosarlo un poquito. Nos ofrecen que la nueva constitución saldrá de una convención mixta o constitucional. He visto en las redes sociales que los militantes de partidos políticos dicen que la gente tiene una tremenda confusión porque creen que la convención mixta se refiere a la paridad. Es como bastante absurdo, porque la verdadera confusión que tiene la gente es que cree que la convención constitucional excluye a los partidos políticos, y esa es la gran confusión que tiene. La convención, sea mixta o constitucional, estará integrada por la militancia de partidos políticos. Entonces se invita a participar a la gente, pero no se le entrega información, no se le educa. Así promueven algo que no explican. ¿Por qué? El voto dice que la convención mixta estará integrada un 50% por parlamentarios en ejercicio y 50% por ciudadanos elegidos por elección popular. Y la convención constitucional son 100% ciudadanos elegidos por elección popular. Entonces la gente se limita a eso, la promoción, la propaganda se limita a eso y tratan de convencer a la gente que la convención constitucional es el mecanismo por el cual el pueblo elegirá a sus representantes y elaborará un texto constitucional. No le dicen que tanto la convención mixta como en la convención constitucional, los constituyentes, los convencionales constituyentes, serán elegidos conforme a las reglas con las cuales se elige la Cámara de Diputados. Entonces resulta de sumo interés
si vamos a utilizar las reglas de la Cámara de Diputados, es conocer cómo está compuesta la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está compuesta por 155 miembros, de los cuales 154 pertenecen a los partidos políticos. El único independiente que se presentó y salió como independiente es René Zafirio, ex militante demócrata cristiano y que renunció al partido a raíz de la acusación constitucional contra Javiera Blanco, que fue desestimada por los partidos políticos en relación a los casos o los horrores conocidos en Sename. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué tenemos 154 candidatos elegidos por los partidos políticos y solamente un independiente? Hay varias razones que a la gente no se la explica. Decir, por ejemplo, que en la circunscripción número 1, donde sale el senador Insulza y el senador Durana del PS y de la UDI, la primera mayoría fue el doctor Enrique Lee, un independiente. Pero como Insulza y Durana llevaban palos blancos, arrastraron los votos y el doctor Enrique Lee, que fue la primera mayoría de la circunscripción, no está hoy día en el Congreso. Eso ocurrió en 2 o 3 distritos más. Decir además que los independientes que lograron reunir los requisitos para postular y ser candidatos solamente fueron 11. 11 en todo el país, de los cuales solo uno logró salir electo, que es quien ya le hemos señalado, el diputado René Zafirio. Aquí se da un monopolio de la elegibilidad. Vamos por parte. Se dice que los independientes deben reunir el 0,4% de adherentes de la última votación distrital. Referir en este tema que el proyecto inicial señalaba un 0,2%. Pero entre tanto barullo y entre tanta algarabía, nadie se dio cuenta que lo subieron a un 0,4%. Ese es el interés de la participación de los independientes. Se escogió un sistema distrital, cuando un proceso constituyente lo que debe buscar es la mayor representación popular posible. ¿Y dónde se da esta? En el sistema comunal. Los ciudadanos conocen a sus representantes en la comuna, pero no conocen a sus representantes del distrito, porque el distrito agrupa a varias comunas. Pero se escogió el sistema distrital. Volviendo a los requisitos, señalar que el 0,4%, por ejemplo, en mi distrito 14, equivale a aproximadamente 1.500 firmas. 1.500 adherentes que hay que llevar a una notaría. Hemos dicho además el sistema distrital, pero también tenemos el financiamiento. Cervel fijó que la campaña por los convencionales constituyentes en mi distrito, el distrito 14, San Bernardo, Peñaflor, Talagante, Buin, Padre Hurtado, vale 334 millones de pesos. 334 millones de pesos. ¿Quién puede gastar ese dinero? Hoy en día, solo los militantes de los partidos políticos, que ya sabemos tienen vínculos con el sector privado porque defienden intereses, tienen acceso a los recursos del Estado de manera legal y de manera ilegal. Entonces ellos pueden financiar ese tipo de campaña. Como dicen muchas veces, y la escuchamos de su propia voz, son una inversión. Los independientes no tienen ninguna posibilidad de participar. Hoy día se habla de los pactos. Es interesante escuchar al abogado Stingo cuando aparece en televisión y nos dice que todo este acuerdo en realidad es muy malo. Parte por ahí diciendo que es muy malo porque en realidad esto quedaba en manos de los mismos. Pero gracias a la ley 21.216, que habla de la paridad de género, los pueblos originarios y los pactos de independientes,
ahora estamos todos incluidos. Y en realidad este procedimiento es plenamente democrático y participativo. Falso. Absolutamente falso. Vamos por partes. Efectivamente, la ley 21.216, que viene a complementar la ley 21.200, señala que los independientes deben reunir un 0,4% y pueden formar pactos entre sí todos aquellos que reúnan el requisito. En mi distrito se eligen 6. Es decir, para formar un pacto de independientes que realmente le compita a los conglomerados de partidos políticos, debemos juntar aproximadamente 10.000 firmas. 10.000 firmas para competir en un sistema distrital. Es decir, tenemos que ir a distintas comunas. A mí me conocen en San Bernardo. Yo lo digo por mí como referencia, aludiendo a que cada uno de ustedes los conocen en su comuna. Pero es poco probable que los conozcan, en mi caso, en Muín, Paine, Talagante, Padre Hurtado, Peñaflor, San Pedro, Alhué, María Elena, etcétera, etcétera. Es un mecanismo que favorece a la militancia de partidos políticos. Volvemos en el tema de los pactos a tropezar con el financiamiento y además estos pactos deben ser paritarios. O sea, tenemos que juntar 10.000 firmas, que seamos de distinto género, tenemos que tener un eslogan y un programa común para recién poder participar. Y una situación bastante odiosa. La ley 21.216 establece que el pacto de independientes puede presentar candidatos hasta un número siguiente a la cantidad de convencionales que se eligen en cada distrito. Dicho de otra manera, en un distrito que se eligen 3, los independientes pueden presentar 4. En un distrito que se eligen 4, los independientes pueden presentar 5. En el mismo caso, los partidos políticos pueden presentar 6. ¿Por qué? Es una situación absolutamente arbitraria, ilegal, ilegítima, y que tiene por objeto favorecer los palos blancos. Dicho de otro modo, ¿por qué el doctor Enrique Lee se pierde en la circunscripción primera? ¿Por qué sale la segunda y la tercera mayoría? Porque la segunda y tercera mayoría le suman votos a otras personas, que muchas de ellas jamás tuvieron intenciones de llegar al cargo. Personas de partidos políticos que muchas veces lo encontramos de candidato a senador, de candidato a diputado, de candidato a core, de candidato a concejales. Solamente son compañías, incluso vulnerando en algunos casos el requisito del domicilio territorial. Es decir, aparecen de candidato en Santiago y luego aparecen de candidato en Aysén. Hay casos de ese tipo. ¿Es esto legal? Vamos a decir, ¿es esto legal? El artículo 1 de la Constitución establece que los ciudadanos tienen derecho a participar de la vida ciudadana en igualdad de condiciones. Yo aquí tenía la Constitución y algunos puntos, digamos, que parecen interesantes para que ustedes... Dice el artículo 1, inciso final, que el Estado debe asegurar a todas las personas el derecho a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. Lo mismo aduce el artículo 5, el artículo 13 señala el derecho a la elegibilidad, el artículo 18 señala que en lo no previsto por la Constitución, la ley garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de los partidos políticos, tanto en la presentación de candidaturas como en la participación de los señalados procesos electorales. El artículo 19, número 15, inciso cuarto, empieza diciendo que los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias, ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. También se vulneran tratados internacionales, como los tratados en los pactos de derechos ciudadanos y políticos, aprobado el año 1976 y aprobado en Chile el año 1987, que establecen los mismos principios antes señalados. Entonces, tenemos un acuerdo por la paz, suscrito por personas que se atribuyen la soberanía en forma absolutamente ilegítima,
que no tienen ningún tipo de representación y que lo hacen además hegemonizando, monopolizando la elegibilidad de los cargos. Es a esa relación a la cual nos están llevando. Luego, algunos dicen, bueno, pero es el mal menor. Intentémoslo. Interesante resulta en este campo hacer un estudio de la correlación de fuerzas que se dan en el Congreso. Porque a muchos les parecerá insólito de que el 80% de la población manifiesta un deseo de cambio, un rechazo a la institucionalidad, pero en el Congreso las leyes se aprueban por 2/3. El presidente de la República consigue 2/3 en el Congreso y resulta que Evópoli, Renovación Nacional y la UDI no tienen un 2%. Tienen que conseguir más de 104 votos y ellos solamente tienen 71 votos. ¿De dónde salen los otros votos? Ayer analizaba un proyecto de resolución que fue aprobado con amplia mayoría en la Cámara de Diputados, manifestándole al presidente de la República que manifestara su rechazo a la representación, a la represión de una manifestación pacífica en Hong Kong. En Hong Kong. Absolutamente ajeno a lo que está pasando acá en Chile. De esa manera también se ha criminalizado la protesta por amplia mayoría. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa en la población que no se representa en el Congreso? Ni en el Ejecutivo, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, y en definitiva, en todo el orden político que existe en el país. Por razones de financiamiento, acceso a la televisión, cultura política, lo que se considera el voto útil, las traiciones, las mismas circunscripciones y distritos, las ideas de centro derecha y de derecha son sobre representadas. ¿Cuántas veces han visto a un diputado o un senador de la UDI o de Renovación Nacional aliándose con los partidos supuestamente de izquierda para aprobar algún proyecto de ley que beneficie a la población? Nunca. ¿Cuántas veces han visto a diputados y senadores de la nueva mayoría uniéndose a los partidos de Chile Vamos para profundizar el modelo económico, precarizar la situación laboral o agudizar medidas o políticas públicas que aumentan la desigualdad social? Muchas veces. Alinco, Pepe Out, Lagos Weber, Insulza, PPD, que fue ministro, siempre se me va el nombre. Hay muchos. Hace pocos días analizábamos a través del proyecto de ley que tenía por objeto que los cotizantes sacaran dinero de la AFP, como Pepe Out del PPD se abstenía, también lo hacía el DC Pablo Redenciti y también lo hacía el diputado del Partido Comunista Rivas. Era interesante conocer y escuchar las argumentaciones del diputado Rivas. Eran exactamente las mismas de los dueños de la AFP. Entonces, es de esa manera que la mayor abstención se produce en los sectores que hoy día se están manifestando. Es lo que se conoce como el voto útil. Dice, ¿para qué voy a ir a votar si en realidad voto por uno o en otro? Voy a llegar exactamente al mismo punto. No así en los sectores de derecha, que masivamente van a votar, y en las redes sociales dicen, la gente de derecha va a votar y la gente de izquierda es tan tonta que no va a votar. No, no es tonta. No tiene opciones. Ha sido constantemente traicionada. Su voto es constantemente desviado. ¿Cuántas veces el voto progresista termina en una votación de derecha? Los partidos no existen solos, existen a través de coaliciones. Y alguien podría decir que es ajeno a todo este tipo de tradiciones, pero para existir en el Congreso debe pactar.
debe negociar, debe ir con los mismos que se corrompen. Y eso va a seguir ocurriendo. Es interesante en esta materia leer al cientista político Kenneth Bunker. Él es chileno y analiza la correlación de fuerzas que se da en el Congreso. Búsquenlo. Hay una entrevista en la radio Duna y en un periódico La Segunda, aproximadamente por ahí por el 25 de marzo. Él establece, vamos señalando, aquí han habido 7 gobiernos de las 2 coaliciones, Chile Vamos, sustancialmente la UDI Renovación Nacional, 2, y la Concertación Nueva Mayoría o Convergencia Progresista, que en lo sustancial es el PPD, el PS y la DC y compañía. 5 gobiernos. ¿Cuál es el poder de estos 2 gobiernos hoy en día en el Congreso? Tienen el 95% del Senado y tienen el 80% de la Cámara de Diputados. Aquí se me detuvo. Entonces, ¿cuál es la incidencia de los grupos nuevos? ¿Cuál es la incidencia de los partidos que se pueden atribuir de izquierda? ¿Cuál es la incidencia del Partido Comunista? ¿Cuál es la incidencia del Frente Amplio? El Frente Amplio logró por arrastre, no por arrastre, sino como ínfima votación, un senador. El otro es Navarro. No hay más. De los 43. No hay más. De los 155, el Partido Comunista logró 8 diputados. Ambos llegan al 20%. Y hoy en día se dice, cuando uno entra a la página del CERVEL, que hay varios partidos políticos nuevos viniendo a disputar exactamente el mismo espacio. Kenneth Bunker concluye, y nosotros acogemos, no porque asumamos su teoría, sino porque antes llegamos a la misma conclusión, que los partidos de izquierda con suerte van a alcanzar un tercio. Con suerte van a alcanzar un tercio de los convencionales. Y esto tiene mucha relación con el quórum de 2/3. No tiene ninguna posibilidad. Entonces, ahí deben hacer los mismos análisis y debemos preguntarnos por qué nos llevan a esto. ¿Quieren realmente cambiarlo? ¿O en realidad son parte del cuoteo, de la repartija de la torta, y que en realidad ellos se van a ver eventualmente beneficiados porque van a recoger algo del malestar social, pero el pueblo va a quedar donde mismo, con el mismo modelo, con las mismas instituciones, con el mismo ordenamiento, y se nos van a encoger de hombros y nos van a decir, es que el quórum era muy alto. Es que la gente no fue a votar. Y nos van a culpar, como lo han hecho durante 30 años. Somos los culpables. ¿Cómo alguien puede atender que un quórum de 2/3, que durante 30 años fue la excusa para no hacer ningún cambio porque se consideraba extremadamente alto, de la noche a la mañana se transforma en el quórum de los grandes consensos? Es solamente ver cuando están hablando del COVID, que el día viernes nos llamaban a todos a estar encerrados porque era terrible y había que parar las manifestaciones y todo eso, y al día siguiente nos decían que en realidad había que recuperar la vida normal. ¿Cómo un quórum de 2/3 en 24 horas pasa a ser de un quórum imposible al quórum de los grandes acuerdos? Esto se analiza en el contexto del acuerdo convencional. Es un acuerdo privado de 10 presidentes de partidos políticos que se atribuyen una soberanía que no tienen, que desconocen la soberanía del pueblo y con una mísera representación porque los partidos políticos ni siquiera existen legalmente. De hecho, todos esos cargos son ilegales. Entonces, ¿están ahí por vocación de servicio público, la búsqueda del bien común, o en realidad tienen intereses dentro del modelo? Y es eso lo que tenemos que soslayar, es eso lo que tenemos que reflexionar. Si podemos seguir construyendo un modelo distinto dentro del mismo sistema político y dentro del mismo ordenamiento jurídico. Pero eso no es todo. Eso no es todo.
se ha hablado mucho de los tratados internacionales. El artículo 135 establece que el órgano convencional debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Cuáles tratados internacionales? Todos. ¿Qué es lo que dice el artículo 5 de la Constitución Política del Estado? Dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que se encuentran en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Es decir, ¿qué nos quieren decir? Que la soberanía, el ejercicio soberano, reconoce como limitación el respeto de los derechos humanos y en ello de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, es decir, tienen categoría constitucional y supraconstitucional. Pues, ¿qué hicieron en este acuerdo? Dijeron que en realidad el órgano constituyente debía respetar todos los tratados internacionales. Artículo 135, inciso final. Esto ha sido denunciado por académicos, por tratadistas de derecho internacional. ¿Qué es lo que se está buscando? Un blindaje al modelo económico. Se protege la privatización de los recursos naturales, las franquicias tributarias y la desregulación de la economía. En lo sustancial, el modelo. Ahí están los tratados internacionales. ¿Por qué aceptan esto? ¿Cómo un órgano constituyente soberano tiene esta limitación? Bueno, eso fue lo que acordaron estos militantes de partidos políticos, que no tienen representación, no tienen militancia, y existen gracias a un fraude que hicieron a la ley. Y eso no es todo. El mismo artículo señala que el órgano convencional debe reconocer la soberanía que se ejerce a través de plebiscito y por las autoridades legítimamente elegidas. Es decir, que eventualmente el Ejecutivo y el Congreso podrían aprobar un tratado internacional, y le tienen hartas ganas al TPP-11. Es cosa de googlear las declaraciones del presidente del PPD, del Partido Radical o la Democracia Cristiana, que se une a los partidos de la derecha, que ya dijimos, tienen el 95% del Senado y tienen el 80% de la Cámara de Diputados, para aprobar el TPP. Todos saben, o todos debieran saber, lo que implica el TPP en varios ámbitos, particularmente referente a la soberanía. Es decir, eventualmente todos los cambios que tengan que ver en el futuro con la AFP, dado que están regulados en tratados internacionales, no los podríamos abordar. Ya no sería materia de legislación interna. Eventualmente arbitraje internacional. Es entrega de la soberanía. Es entrega de nuestros derechos, es entrega de nuestros recursos. Lo resguardaron específicamente. Señalar, hay varias cosas acá. Señalar, por ejemplo, el artículo del quórum de los 2/3, que la Constitución que ha sido derogada, el capítulo 15, establecía otros quórum para ciertas materias. Pero, tal como en el caso de los tratados, que el procedimiento es mucho más exigente que el que existía, también se ha establecido un quórum único de 2/3, que es mucho más exigente que el que existía. Es que cómo va a ser una nueva constitución requiere de los grandes consensos. Aquí nos llevan al tema si existe o no existe hoja en blanco. El artículo 135 y el artículo 142, inciso final, señalan que si no hay acuerdo, rige la constitución existente. Algunos sostienen que si hay hoja en blanco, que en realidad si no hay acuerdo eso pasa a una ley común, es decir, 50% más uno de los congresistas presentes. Eso es una ley simple. Una ley de quórum cualificado es de los 50% más uno de los legisladores en ejercicio. Una ley simple, 50% más uno de los legisladores presentes en la sesión. Es decir, de un quórum de 2/3, supuestamente lo llevan a una ley simple. La verdad es que esa no es la posición de los juristas de derecha.
no es la posición de los juristas en general. Y del estudio que hemos hecho nosotros, concluimos que eso no existe. Entonces es interesante a veces, y debiera haber más debate, escuchar a constitucionalistas como Baza, como Atria, que sostienen que sí hay una hoja en blanco y sería bueno que la defendieran. Porque yo confieso acá que veo dos posturas, por ejemplo, del abogado Atria. Una postura como académico, que señala que hay que respetar lo acordado en el acuerdo por la paz, y una del candidato político que dice que la carga la arreglamos en el camino. Y arenga, digamos, que esto lo vamos a arreglar una vez que ganemos el plebiscito y ganemos el órgano convencional. Eso no es lo que dice académicamente y eso no es lo que le responde a la derecha. Entonces, a veces se confunden la labor del académico con el candidato político. Y necesitamos más debate porque, como dijo alguien legítimamente, el derecho es rico y permite una construcción. En ese criterio valoro más la postura del profesor Nach, y que sí es cierto, el derecho tiene un margen de riqueza en la construcción, pero siempre sobre ciertos parámetros. No es totalmente interpretativo, hay ciertos márgenes. Al respecto, señalar que existe un documento, una entrevista extensa al diputado Guillermo Tellier del Partido Comunista, que señala que esta es una reforma a la Constitución y bastante humilde. Eso fue antes de que el Partido Comunista entrara en campaña. También hay una entrevista a Andrés Salamán donde señala que en ninguna parte no tiene sentido que un quórum de 2/3 por no acuerdo se transforme en una ley simple. Bastaría simplemente con boicotear el procedimiento y se transforma en una ley simple. Bastante extraño, porque hay materias que son de rango constitucional. Personalmente, junto a otras personas, seguimos el debate de la comisión técnica en el Congreso y vimos la postura del abogado Sebastián Elwin, que valoramos en que hizo un esfuerzo sustantivo en materia de aportar en derecho a esa comisión, pero chocó contra un muro. Eran 7 juristas de derecha que le decían no hagamos perder más tiempo y avancemos. Y también es interesante revisar que la votación del artículo 135 y particularmente el artículo 142, tanto en comisión de la Cámara de Diputados como en sala, a petición del diputado Boric, fue votada por separado, por las implicancias que tenía. El artículo 142, en su inciso final, no señalaba que si el acuerdo o si el órgano convencional no llega a acuerdo o si el acuerdo es rechazado, rige la Constitución existente. Es decir, no hay hoja en blanco. ¿Qué implicancias tiene eso? Que la derecha ni siquiera tiene que ganar. La derecha tiene que lograr un tercio. Y como ya lo dijimos, el sistema electoral favorece la correlación de fuerzas de la derecha por una serie de circunstancias. Entonces, sostenemos que este procedimiento convencional en realidad no vino a dar respuesta al estallido social, sino que vino a salirle al paso. Vino a interrumpir o tratar de interrumpir el proceso autoconvocado por el pueblo, tratando de dividirnos. Yo estoy seguro que todos los que están oyendo quieren una nueva constitución y pareciera que fuéramos enemigos. Y no es así. Nosotros tenemos que tener la inteligencia suficiente para no dividirnos, pero no dividirnos en la información, dejar de lado la propaganda y la publicidad. Estudiar y abocarlo realmente a lo que nosotros queremos. Una asamblea constituyente funda sus bases en que la elegibilidad de sus miembros, sus quórum, sus limitaciones, los fija el pueblo. Y el pueblo sabe perfectamente lo que quiere. Establecer que esta en materia de legos, de juristas, de personas súper elevadas
Ya sabemos con lo que pasa con las comisiones de expertos. No sirven para nada. La gente sabe perfectamente lo que necesita en materia de agua, en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de salud, de seguridad social. Sabe perfectamente lo que queremos con el Servicio Nacional de Menores. Entonces no nos pueden tratar de ineptos, incultos o gente poco preparada. Tenemos que sacarnos esa faceta como tenemos que sacarnos la faceta de que somos un pueblo flojo y de que somos un país pobre. Tenemos que evolucionar, tenemos que crear conciencia colectiva y eso requiere un despertar. Hemos vivido un estallido y un despertar requiere mucho más tiempo, requiere trabajo, requiere estudiar, requiere tomar conciencia, requiere ocupar espacios públicos y hemos decidido ocupar este espacio justamente con ese propósito, tratar de contrarrestar la fuerza que viene, la propaganda que viene desde los partidos políticos, que viene desde los medios de comunicación masiva. No tenemos grandes recursos, pero tenemos la razón. Y si somos perseverantes y consecuentes en lo que estamos haciendo, el resultado va a llegar. Tal vez como lo conversábamos en un grupo, no veremos nosotros el cambio, ni será ahora el cambio, pero las generaciones venideras sí van a generar ese cambio y tal vez nosotros debemos solamente señalar el camino. Como activistas de derechos humanos en infancia, nuevamente nos hemos visto golpeados con lo que está ocurriendo en el Servicio Nacional de Menores. El Servicio Nacional de Menores está cooptado por los partidos políticos, tanto en su jerarquía como en su sindicato. Para que no cambie el sistema, el Servicio Nacional de Menores, después de todo lo que hemos sabido y tropezar una y otra vez con la misma piedra, es porque tiene que haber una concertación. Los partidos políticos se han puesto de acuerdo para que ninguno de sus militantes sea castigado política ni judicialmente por los horrores que hemos conocido. Lo mismo ocurre con la ley CEP, que era el dinero para los alumnos más vulnerables que fue robado de Arica a Punta Arenas y que fueron los propios partidos políticos concertadamente los que se perdonaron. Es lo mismo del refichaje. Y a quienes están en el movimiento No Más AFP, el modelo de seguridad social, de capitalización individual, fue profundizado en estos 30 años. No fue cambiado y no va a ser cambiado. Porque como algunos sostenemos, en el Congreso llueve mucho y los parlamentarios no usan paraguas. Entonces tenemos que cambiar el modelo y creemos que una de las bases de cambiar el modelo es el sistema político y electoral. La ley de partidos políticos, la ley electoral, el CERVEL está profundamente corrompido, el TRICEL, el Tribunal Constitucional, responde a intereses partidarios y no a intereses ciudadanos. Eso es lo que quería compartir. Fue, creo, una charla bastante extensa. Espero que haya quedado. Yo estoy con retorno, entonces no pude interactuar como hubiese querido, digamos, porque no llevaba los ritmos de la presentación. Todo lo que estoy hablando va con 5 segundos de desfase. Pero no importa, fue nuestra primera experiencia de ocupar este medio, gracias a los compañeros, gracias a todos los compañeros que se conectaron. Gracias a Manuel que nos ayudó, gracias a mi hijo más joven que nos ayudó con la tecnología, con el idioma también, y queremos compartir esta experiencia con las asambleas territoriales del norte, del sur, con la cumbre plurinacional, con los compañeros y las compañeras de la cumbre, con todas las organizaciones sociales de derechos humanos, para que vayamos creando esta fuerza colectiva. Como grupos individuales no vamos a avanzar, tenemos que crear esta masa crítica a nivel del país, ser consecuente y perseverar. Esa sería mi presentación. Como no estamos en directo, me cuesta recibir si pueden haber algunas preguntas en directo. Hay hartos
bibliografía que se puede compartir, pero tenemos que buscar la forma. Siempre en esta página estamos tratando de compartir información que siempre es chequeada, siempre es estudiada previamente. Pato. Sí, Patito, ¿me está escuchando? Manuel, a ver si Sí. me retroalimentas, porque yo todo lo tuve que apelar mucho a la memoria, no pude interactuar porque, como dije antes, ahora entendí, como dije al principio, lo de los músicos cuando no tienen retorno de ser. Sí, no, mira, manifestarte que estuvo todo bien, salió, se escuchó bien, se iba escuchando claro en los grupos que íbamos compartiendo también, y lo bueno es que haya esta interacción, haya estos comentarios. Nada, tú estás cerrando tu programa, yo quise aprovechar la instancia porque mencionaste lo de Sename y por ahí quizás promocionar el programa que viene dentro de rato, que sale de Despertar, a las 21 horas, que nos vamos a referir con lo que está pasando, por ejemplo, hoy día en Hualpén, en donde la Fiscalía terminó por archivar la denuncia en el centro de Sename de esa localidad, ¿ya? Y vamos a tocar ese tema, como también el tema de lo que pasó con Florencia, así que le hacemos la invitación para las 21 horas. Nada, Patricio, te dejo el programa para que lo termines, te despidas, y mi intervención tiene que ver con esa invitación, y además para decirte que estuvo todo bien, se escuchaba bien. Bueno, agradecer a la gente que se pudo conectar, agradecer, ahí veo a la Marisa del Sur, de la compañera de la cumbre, a algunos otros, al Álvaro Jorquera de acá de San Bernardo. Repetir, nosotros somos una asamblea territorial apartidista de San Bernardo. No tenemos una fobia contra los partidos políticos, sino que constatamos que hoy día los partidos políticos son parte del problema, por lo que hemos expuesto y por otros antecedentes más que manejamos. Muchos de los integrantes de la asamblea partidista son exmilitantes también, que renunciaron a dichos partidos porque justamente describe lo que hemos señalado. Hay un problema que tiene que ver con la institucionalidad, y también sabemos que dentro de ello, y lo hemos conversado con el compañero, hay gente honesta, hay gente muy valorable, pero hoy día la institucionalidad de partidos políticos y el sistema electoral está absolutamente corrompido, y no podemos ser parte de eso. No puede haber un cambio en Chile de la AFP, en Sename, de los recursos naturales, mientras exista esta institucionalidad. Bueno, sí, Patito, ya, bueno, agregar que en base a todo lo que tú mencionabas, con lo que tiene que ver con este manejo partidista político, porque es re importante igual dejar en claro que si bien nos definimos a partidistas, no nos definimos a políticos, entendiendo que la política real y honesta la hacemos nosotros. Este espacio invita justamente a clarificar muchos temas que se dan en la interna y que tristemente no los vamos a ver en los canales de televisión abiertos, porque son manejados por los mismos grupos empresariales que al final terminan manejando este plebiscito que se debió haber realizado en abril, pero por todo lo que está pasando con la pandemia no se realizó. Sin embargo, entendemos, y no es poca la gente que lo entiende, no son pocas las bases, no son pocas las organizaciones, no son pocas las personas que incluso no participan en directivas, sino que la persona común y corriente está entendiendo ya, y justamente por eso mismo no quieren los partidos políticos, de que todo esto termina siendo siempre un simple negocio. Y ese negocio nos afecta a nosotros, nos afecta a nosotras, y nos tiene una y otra vez chocando contra un muro. Hay personas que quieren hacer las cosas bien, de eso no hay discusión, pero hay que tratar de proponer el camino. Ya nadie quiere nada con los partidos políticos. Y es interesante que hoy en día los partidos políticos están tratando de cerrar un acuerdo a través de un Congreso Constituyente. O sea, se están olvidando de la convención mixta y convención constitucional y están dando espacio a un Congreso Constituyente.
Bueno, entendemos que eso le vino como un salvavidas. Po. De hecho, eso mismo provocó que fuese un salvavidas para el gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Estábamos, o Y lo más sea, si, probable, algunos especulamos que el plebiscito tampoco se va a realizar en octubre. O sea, mira, ¿sabes? van a seguir utilizando el virus para justificar que no hayan los cambios políticos e institucionales que busca el país. Esperemos y no se haga o no se haga en octubre, esperemos que no pase lo mismo que pasó con el plebiscito No Más AFP, que lo único que provocó fue que se levantaran candidaturas políticas, la presentación de Frente Amplio y su oficializada candidata Beatriz Sánchez, en donde aparecieron todos con el cartelito, todos con el stand de No Más AFP. Luego pasó lo mismo con el No TPP, y acá van a estar muchos candidatos por las elecciones municipales, si es que se realizan en octubre, a un mes de esa elección además, con el cartel de la nueva constitución, cuando ya está más que claro que lo que el pueblo pidió y es a lo que se tiene que nuevamente autoconvocar es la Asamblea Constituyente, ojalá plurinacional, en donde además esa hoja en blanco que tú mencionabas en delante sea redactada entre todas las naciones de este territorio, Mapuche, Rapanui, Aymara, Diaguita, la misma Patagonia, en donde están los hermanos magallánicos, que ellos se sienten desde hace años independientes del territorio nación chilena. Entonces, en base a eso, creo que desde ahí debiese nacer, insisto, en aquello, en hoja en blanco, una nueva constitución, una asamblea constituyente, que no tiene nada que ver con lo que están ofreciendo en este momento los partidos políticos y que, insisto, si hubiese sido esto un cuadrilátero, tenían al gobierno, y de hecho la oposición debió haber aprovechado, si estuviese realmente con el pueblo, tenían en el cuadrilátero al gobierno de Sebastián Piñera y lo que hicieron fue tirarle la toalla. Así que, Patricio, por mi parte, Bueno, yo es lo que te puedo aportar. invitado al programa que inicias tú ahora referente al tema Sename y Así agradecer es. a todos los que se conectaron. Hay hartas preguntas, pero la verdad es que tenemos un rebote. Vamos a corregirlo para la próxima. Vamos a corregirlo, vamos a aprender un poquito más y vamos a seguir en esto con nuevas alianzas, con compañeros de otras asambleas, de otros territorios y de otros temas y con más compañeras también aquí presentes. Eso es. Así que muchas gracias. Gracias Manuel por facilitarnos la conexión y a Gracias a ti, todos los Patricio, por la invitación. que se conectaron. Listo, Patito, que estés bien. Gracias. Muchas Chao. gracias. Vamos a leer todos los tweets, los posteos que hay. Una compañera nos pregunta sobre la muerte del guardia de ahí de entiendo, del Serviestado. Claro, es un delito común y muchas gracias. Entonces nos desconectamos.